Hola amigos, muy buenos días. Hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, tomemos las decisiones que sean, pero que nunca falte en nuestra vida ese tiempo de comunión y de devoción a nuestro Dios. Estamos leyendo en el capítulo 9 del primer libro de Reyes, la segunda parte. Ayer leíamos los primeros versículos, hoy leemos del versículo 10 hasta el final del capítulo, y dice el título de este pasaje: Otras actividades de Salomón. Dice el versículo 10, 20 años tardó el rey Salomón en construir los dos edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real, después de lo cual le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea, porque Hiram lo había abastecido con todo cedro, pino y el oro que él quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ellas. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3.960 kilos de oro. Vamos a ver particularmente en este pasaje varias cosas que hizo Salomón en su reinado. Algunas las podemos juzgar como buenas, otras no muy buenas, algunas fueron políticamente justas, otras fueron muy injustas, pero finalmente son cosas que hizo Salomón. Aquí inicia diciendo, bueno, un resumen: Salomón había tardado 7 años construyendo el templo y 13 años el palacio, en total fueron 20 años, y va a añadir un primer comentario sobre Hiram, este rey de Tiro, al que Salomón le había pedido que le proveyera de maderas, de cedro, de pino, y el oro que necesitaba para construir el templo. Y ahora no sabemos exactamente el trato que hicieron, pero Salomón le está pagando con 20 ciudades, pero cuando Hiram viene a ver esas ciudades, las llama Kabul, que realmente de una manera más directa del hebreo podría significar como igual que nada, es decir, me estás dando 20 ciudades que no tienen ningún valor. ¿Fue bueno o fue malo lo que Salomón hizo? ¿Fue un excelente negociador o fue muy injusto? No lo sabemos, pero fue algo que hizo Salomón. Luego dice el versículo 15, en cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes, el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. Versículo 16, el faraón rey de Egipto había atacado y tomado Geser a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego, como regalo de bodas, le dio esa ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso Salomón reconstruyó las ciudades de Geser, Bet-Jorón la de abajo, Balad y Tadmor, en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. Tenemos ahora otra cosa que hizo Salomón. Bueno, empezó por su suegro el faraón de Egipto. Va a tomar una ciudad que se llama Geser, y la tomó, dice, a sangre y fuego, mató a todos sus habitantes cananeos, y luego la entregó a su hija, la puso en manos de Salomón para que fuera parte de su reino. Y Salomón aprovechó para construir no solamente Geser, sino otras ciudades más, y dice, en ellas construyó lugares de almacenamiento, cuarteles para carros de combate, y construyó todo lo que quiso. ¿Fue bueno o fue malo esto de haber recibido una ciudad de manos del faraón? No lo sabemos, sin embargo fue algo que él hizo. Versículo 20, a los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos. Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servían como soldados, ministros de comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores en la obra. Los terraplenes se hicieron después de que la hija de Faraón se quedó en la ciudad de David, al palacio que Salomón le había construido. Otra parte que Salomón hizo fue que a todas aquellas personas que no eran parte del pueblo israelita, pero que no se habían querido salir de la tierra que ahora poseían los israelitas, se quedaron a vivir entre ellos. Salomón los tomó para meterlos en los trabajos forzados de construcción.
¿Fue bueno? Pues en cierta manera sí, porque eso hizo que entonces a sus conciudadanos israelitas no les tocara el trabajo forzado, sino que los conciudadanos más bien fueran como ministros, ministros, comandantes, oficiales de carros de combate, jefes de caballería, es decir, ya los puso en otro nivel. ¿Fue bueno o fue malo? Fue simplemente algo que Salomón hizo. Me voy a ir al versículo 26. Dice, el rey Salomón también construyó una flota naviera en Ezión-Geber, cerca de Lat de Edom, a orillas del Mar Rojo. Hiram envió a algunos de sus oficiales, que eran marineros expertos, para servir en la flota con los oficiales de Salomón. Y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Otra cosa más que hace es que Salomón construye una flota naviera. Y nuevamente se asocia con Hiram. Entonces yo creo que Hiram no estaba tan enojado con él, de que le envía marineros expertos que llevan sus embarcaciones y regresan con una fortuna nada más de 14,000 kilos de oro para el rey Salomón. Salomón hizo muchas cosas, muy trabajador, muy próspero, muy audaz, muy sabio para los negocios. Pero allá lo que yo quiero puntualizar, versículo 25. Dice, 3 veces al año Salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor, y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia, así cumplía con las obligaciones del templo. Sí, en las fiestas establecidas por Moisés había 3 grandes fiestas en el año, y Salomón cuidaba de observar esas fiestas, esas ceremonias, y ofrecía sacrificios y holocaustos en ese momento. Salomón estaba consciente de que era necesario que él expiara su culpa delante de Dios. Y el hecho de venir a ofrecer sacrificios y quemar esos animales, él sabía que era para el perdón de su pecado, con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de devoción hacia Dios. Queridos amigos, por eso yo empecé diciendo, hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, tomemos las decisiones que sean, siempre necesitamos venir a nuestro encuentro con Dios a través de nuestro Cordero, del Cordero de Dios que es Jesucristo. A través de Él nosotros tenemos la correcta comunión con Él, porque en las cosas que hacemos, pues a veces queriendo o sin querer, voluntaria o involuntariamente, ofendemos a Dios. Y es necesario guardar esa actitud de arrepentimiento, de venir ante el Señor Jesús como nuestro Salvador, para encontrar en Él el perdón y el descanso de aquellas cosas en las cuales ofendemos a Dios. Me preocupa cuando una persona dice que por tener mucho trabajo no tiene tiempo para su comunión con Dios, no tiene tiempo para leer la Biblia, para estar en tiempos de oración, no tiene tiempo para congregarse, no tiene tiempo para tomar un discipulado. Está descuidando su relación con Dios. Salomón lo que hizo fue que hiciera lo que hiciera, él buscaba cumplir con las fiestas anuales del pueblo, porque en ellas se ofrecían sacrificios y ahí encontraba él el perdón para su culpa. Querido amigo, querida amiga, ¿y tú estás viniendo a Dios? Yo sé que te levantas muy temprano, te acuestas muy tarde y haces 1000 cosas en el día. La verdad es que a veces perdemos tiempo, no siempre somos tan productivos, pero descuidamos nuestra comunión con Dios. Y si algo podemos aprender de todo lo que Salomón hizo, es esa actitud de obediencia y de buscar la reconciliación con Dios. Ese es el punto de hoy. ¿Estás tú buscando todos los días esa comunión con Dios? Ese es el centro de nuestra vida, es lo que nos da fortaleza, es lo que nos da ánimo, es lo que nos da sentido, guardar nuestros tiempos de comunión con Dios. Yo te invito a que todos los días usemos inclusive estos videos para tener esos tiempos de comunión con Dios. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias porque hoy día tenemos una Biblia que nos hace más fácil la tarea de guardar esos tiempos de comunión contigo. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que cuando leamos tu palabra podamos oír claramente tu voz hablando nuestra vida y que podamos guardarnos en esa pasión, en ese amor, en ese deseo de permanecer delante de ti. Señor, durante el día tenemos muchas ocupaciones,
pero ayúdanos a encontrar los tiempos, los momentos más oportunos para guardarnos en esa comunión íntima contigo. Y que nuestra fe cristiana no sea una religión más, sino sea esa relación personal contigo. Y te ruego, pon en nosotros esa honestidad, esa sinceridad para venir ante ti todos los días buscando el perdón, tu perdón a través del sacrificio del Señor Jesucristo, y que podamos vivir bajo tu perdón, bajo tu gracia, bajo tu presencia todos los días. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.